Minasan konnichiwa, bienvenidos a esta lección número 4 del curso básico de gramática en japonés. Espero que anden muy bien el día de hoy. Vamos a ver 6 temas en esta ocasión. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Van a estar bastante interesantes porque vamos a empezar a ver ya lo que son los verbos, lo que es el manejo del tiempo, entre otras estructuras. La verdad es que sí son temas, como dije, bastante interesantes y no están complicados. Solamente, vuelvo a repetir, hay que pues dedicarle su tiempo y estudiar, claramente. Entonces vamos a comenzar. Iniciemos con el primer tema, que sería Ima Ji Fon Des. ¿Qué es todo esto? Se trata de una frase modelo para expresar el tiempo, tal como lo tenemos aquí. Y si nos damos cuenta, está dividida en dos partes principales, que sería esta de aquí, el yi, y esta de acá, que sería el fun. La primera representa las horas y la segunda representa los minutos. Para el kanji de las horas, este es su respectivo kanji, justamente. Y en los minutos aquí lo tenemos. Y su lectura pues está aquí arriba, yi, repetimos, y fun. Entonces, pasemos más directamente a lo que es el manejo de las horas. La forma de representarlas es bastante sencillo. Lo único que necesitamos hacer es poner el nombre del número en cuestión y después el yi, que sería pues prácticamente el kanji, o podemos en este momento, como estamos aprendiendo, poner simplemente el hiragana. Y de hecho lo puse porque va a ser más fácil memorizarlo de esta forma. Entonces sí, para el uno sería Ichiji, luego tenemos 2, Niji, y vamos a ir así sucesivamente. Sanji, Joji, Goji, Rokuji, Nanaji, Hachiji, Kuji y Yuji. Esas son las lecturas de estos 10 primeros números. Y efectivamente, pues sí, como los nombres que tenemos aquí, son los nombres que corresponden a cada uno de estos números. Al menos como visto un poco por encima, porque puede haber algunas variaciones, podemos llamarlo. O sea, simplemente hay números que pueden tener dos nombres. Y un poco de esto lo vamos a ver justamente con los minutos. Así que vamos a pasar para allá. Para con los minutos, vemos que aquí tenemos tres colores diferentes: el verde, el rojito y el amarillo. El verde, que está representando que la lectura del nombre del número está cambiando. Aquí ya no es ichi, ahora es i y una tsu chiquitita. La tsu chiquitita significa que vamos a dejar vocalmente una especie de espacio al momento de decir el siguiente carácter o el siguiente hiragana. Por ejemplo, ipun sería algo más o menos así. Ipun. No sería ipun, sino ipun. ¿Se nota la diferencia? Luego tenemos el color rojo, que representa la forma en la que se va a pronunciar el sufijo de minutos bueno, en el caso del uno, del 2, del 3. Bueno, va cambiando un poquito. Y por eso tenemos diferentes colores. Para el rojo es pun y para el amarillo es fun. Entonces estamos ante dos formas diferentes de mencionar a los minutos. Además de que la pronunciación del número en cuestión cambia. Ahora vamos a leer cómo sería. Tenemos ipun. La tsu chiquitita representa vocalmente un espacio antes del siguiente carácter, del siguiente hiragana. Entonces se diría ipun, no seguido como ipun. ¿Se nota la diferencia? Sigamos, tenemos nifun, sanpun, yonpun, gofun, roppun, nanafun, happun, gyofun, yuppun y jippun. Aquí en el caso del 10 bueno, tiene dos lecturas diferentes y ambas son completamente válidas. Si tienes dudas al respecto, te invito a que repases el video o nos las compartas para poder apoyarte. Antes de proseguir, mencionar este carácter de aquí que dice ima, lo que representa es ahora. Con lo cual la frase estaría diciendo: ahora son, no sé, las 4 horas y 35 minutos. En eso consiste la frase modelo. Pasemos ahora a esta parte, donde se nos está introduciendo un nuevo elemento que significa, o bueno, se lee mejor dicho como nan, y su significado sería algo como qué o cuál. Se trata de una herramienta que nos va a permitir realizar preguntas acerca de algún tema en concreto.
En este caso lo vamos a aterrizar con lo que tenemos ahora, que es el tiempo, y siempre tiene que ir antes de los sufijos por los cuales se está preguntando. Si estamos preguntando por las horas, el nan irá antes que el yi, y si preguntamos por los minutos, el nan irá antes que el fun. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Ima, nanji, nanpun desu ka? Aquí estamos preguntando qué hora y qué minutos es ahora. Sería la traducción más directa o más literal, pero la idea central es que estamos preguntando acerca del tiempo que es en este momento. Vamos a analizar la frase un poquito. Tenemos ima, que lo acabamos de ver, que significa ahora, y aquí el nanji sería prácticamente como un qué hora, nanpun, un qué minutos, y deska es ahora. Bueno, sería es. El ahora se lo está dando el ima, no lo olvidemos. Y si se dan cuenta aquí cambia un poquito la forma en la que estamos mencionando a los minutos. Lo estamos diciendo con pun y no con fun. Así es como tiene que ser cuando se está realizando la pregunta, por lo cual también hay que tomar eso en cuenta. En el siguiente ejemplo tenemos ima nanchi desu ka, que significa ¿qué hora es ahora? Aquí ya no estamos preguntando por los minutos, por lo cual lo normal sería que nos respondieran únicamente con la hora, con la parte de las horas, sin los minutos. Aquí faltaron unas negritas, pero sí se alcanza a leer, espero. Y la forma en la que nos van a responder sería como Rokuji Yon Yugo Fundes. Nuevamente, Rokuji Yon Yugo Fundes. Para saber un poquito más de los números, ya habrá algún video para ver ese tema de manera más específica, ya que recordemos que por el momento nos estamos enfocando en gramática. Entonces tenemos que nos están diciendo son las 6:45 o son las 6 horas y 45 minutos. El tema número 2 es verbo más, verbo masen, verbo mashita y verbo masendeshita. ¿Qué es todo eso? Vamos a descubrirlo. Todas estas, las cuatro, son terminaciones que van con los verbos para darles un carácter formal. Así como existe justamente esta herramienta o esta forma para darles ese carácter, también hay otra diferente para darles cierta informalidad. Y que sí, o sea, es como usualmente estaremos hablando con conocidos o gente pues un poco más cercana. Pero ese es tema de otra lección. Vamos a enfocarnos con las características, bueno, mejor dicho, con las terminaciones de carácter formal, que son estas aquí. Entonces, las vamos a dividir en dos partes. Las primeras que se enfocan en el presente y el futuro, y las últimas que se enfocan en el pasado, simplemente. Puede resultar un poco sorprendente el hecho de que se pueda aplicar la misma cosa tanto para presente como para futuro, pero así funciona. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Tenemos Watashi wa mainichi benkyou shimasu, que significa estudio todos los días. Vamos a analizar la frase. Watashi wa, watashi significa yo, este es su respectivo kanji. Wa, estamos hablando de mí. Mainichi significa todos los días. Benkyou shimasu, es decir, estudiar. Y como está en presente, bueno, con esta forma presente y futuro, se puede interpretar como yo estudio todos los días. Después tenemos Ashita Rokuji ni Okimasu, que significa mañana me despertaré a las 6. Ashita, que significa mañana. Rokuji, que significa las 6, hora 6. Ni, ni nos está indicando en qué momento se está realizando la acción del verbo, por lo cual está diciendo que se realiza a las 6. Y tenemos Okimasu, que es el verbo de despertarse. Y como estamos hablando de mañana, estamos diciendo mañana me despertaré a las 6. Esto aplica con la terminación más, ya que estamos hablando de oraciones afirmativas. Si ahora pasamos a oraciones negativas, tendríamos Watashi wa mainichi benkyou shimasen. Aquí ya no tenemos más, sino masen. Y significa no estudio todos los días. La estructura es la misma, lo único que está cambiando es la terminación del verbo a un masen. Nuevamente la parte negativa. En el siguiente ejemplo tenemos Ashita Rokuji ni Okimasen, que significa mañana no me despertaré a las 6. El concepto sigue siendo el mismo, simplemente cambia la terminación. Veámoslo ahora con el pasado.
Realmente el concepto sigue siendo el mismo, la terminación es la que cambia. Tenemos kino benkyou shimashita, que significa ayer estudié. Después tenemos kino rokuji ni okimashita. Ayer me desperté a las 6. Mashita, mashita. Esto para las oraciones en pasado afirmativo. Si queremos el negativo, tenemos kino benkyou shimasen deshita. Kino rokuji ni okimasen deshita. Ayer no estudié y ayer no me desperté a las 6. Vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida, apoyándonos en el título del tema en cuestión. Y tenemos más y masen, nuevamente, presente y futuro. Mashita, masen deshita. Esto para el pasado. Entonces, ahora sí pasemos a la última parte, que sería la pregunta. ¿Cómo se pregunta con los verbos? Justo como lo vimos en las primeras lecciones, agregando la partícula ka. Por ejemplo, mainichi benkyou shimasu ka? Mainichi, que significa todos los días. Benkyou shimasu, sin la ka todavía, es decir, estudias. Pero si le ponemos la ka, ya cambia el tono a pregunta y estamos preguntando, ¿estudias todos los días? Tenemos también kino rokuji ni okimashita ka, es decir, ayer te despertaste a las 6. Recordemos kino, ayer, la hora, la partícula para indicar en qué momento ocurrió el verbo y okimashita, pasado y partícula ka. Por lo tanto, ayer te despertaste a las 6. Y bueno, ya si la persona hizo eso o no, ya nos responderá de alguna u otra manera. Pero así funcionan los verbos y esos tiempos que manejan de pasado y presente combinado con futuro. Muy interesante el idioma japonés, la verdad. El siguiente tema es justamente el uso de la partícula ni, como ya lo habíamos spoileado un poquito en los ejemplos anteriores. Pero vamos a verla con un poquito más de detalle, ya que sí, justamente se utiliza cuando se habla de tiempo junto con un verbo, pero más en concreto cuando se habla de tiempo muy específico. Por ejemplo, las horas y los minutos, ya que su uso no es obligatorio cuando hablamos de fechas como días, por ejemplo, Getsuyobi, que sería lunes, o Kayobi, que sería martes, o partes de estos días como Asa, que sería mañana, o Hiru, que sería como tarde, sino que cuando prácticamente veamos números específicos en nuestra oración, ahí tenemos que utilizar ese ni. Y el mejor ejemplo es el de las horas del día. Y dice Yuji ni nemas, que significa me duermo a las 10. Así de simple. Luego tenemos Ototoi Nanaji ni Hatarakimashita, que significa anteayer, que es Ototoi, trabajé. Hatarakimas significa trabajar, pero lo estamos diciendo en pasado. Hatarakimashita a las 7. Aquí tenemos Nanaji y la partícula ni, que nos indica que esto ocurrió a las 7. Volvemos a tener un ejemplo para hablar acerca de cuando queremos realizar preguntas de cuándo ocurrió algo, donde podemos decir Mayasa Nanji ni okimasu ka, es decir, Mayasa, que significa todas las mañanas, Nanji, a qué hora, partícula ni, a qué hora va a ocurrir lo del verbo, que sería okimasu, pero partícula ka, porque es pregunta, okimasu ka, que significa despertarse. ¿A qué hora te despiertas todas las mañanas? Si nos damos cuenta, en el ejemplo de aquí también utilizamos la partícula ni, por lo cual sí, simplemente estamos como poniendo otro ejemplo para comprender este tema un poquito más a profundidad. Pero el uso es bastante sencillo. El siguiente tema es el uso de cara y made. La estructura es sustantivo 1, cara, sustantivo 2, made. El cara lo podemos interpretar como un desde o un inicio de algo y el made como un hasta o el fin de algo.
Entonces, estas palabras nos permiten prácticamente hablar de rangos de tiempo, ya sea definidos o no definidos. Ahora vamos a ver cómo funciona cada cosa. Pasemos con el primer punto, que es justamente para intervalos de tiempo o espacio. Tenemos Hachiji kara Yuji made benkyou shimasu, que significa estudio desde las 8 hasta las 10. Hachiji kara desde las 8, Yuji made hasta las 10, benkyou shimasu, estudiar. Verbo en presente, estudio. En el siguiente ejemplo tenemos Kino Kyuji kara Rokuji made hatarakimashita. Ayer trabajé desde las 9 hasta las 6. Kino, ayer. Kyuji kara desde las 9. Rokuji made hasta las 6. Hatarakimashita. Hatarakimas es trabajar, pero lo estamos diciendo en pasado. Hatarakimashita. Ayer trabajé desde las 9 hasta las 6. Y en el último ejemplo tenemos Mainichi Osaka kara Tokyo made Shinkansen de ikimasu. Quiere decir, todos los días voy desde Osaka hasta Tokio en tren bala. Aquí estamos hablando ya de un rango de, pues, de espacio. Ya no estamos hablando de tiempo aquí. Vamos a explicar la oración. Dice Mainichi, todos los días. Osaka kara, desde Osaka. Tokio made, hasta Tokio. Shinkansen, es decir, en el tren bala. Aquí está la partícula de. Esta partícula ya la veremos en su momento, pero nos permite especificar el método o el medio con el cual se está aplicando el verbo. En este caso, el verbo ikimas, que es ir, se está usando con el tren bala, se está realizando con este método. Estamos yendo en tren bala. Así quedan estos tres ejemplos. Pero tenemos dos puntos más. El segundo es que tanto Kara como Made pueden aplicarse de manera separada. Y es por eso que hablaba de lapsos de tiempo no definidos. Al menos no completamente. Por ejemplo, tenemos Hachiji kara benkyou shimasu. Es decir, desde las 8 estudio. Estudio desde las 8. No estamos especificando cuándo está terminando esta acción, sino que solamente empieza a esta hora. Y lo mismo puede suceder por el lado contrario. Kino Rokujima de hatarakimashita. Ayer trabajé hasta las 7. Kino Rokujima de hasta las 7. Hatarakimashita. Trabajé. Por lo tanto, ayer trabajé hasta las 6. Y cabe mencionar también, pasando al punto número 3, que tanto Kara como Made no es obligatorio que se utilicen con verbos, sino que podemos formar oraciones que tienen la terminación des, como las siguientes. Ginko wa kyuji kara 3 made desu. Es decir, los bancos, Ginko wa, estamos hablando de los bancos, kyuji kara desde las 9, Sanji made hasta las 3 y terminación des están. Esto es una forma de decir que los bancos están abiertos desde las 9 hasta las 3. En el siguiente ejemplo tenemos Hiru yasumi wa 12 kara desu. Es decir, el descanso para el almuerzo es desde las 12 o empieza a las 12. Hiru Yasumi sería algo como receso o recreo o, sí, pues, descanso, ¿no? Que ocurre generalmente a la hora del almuerzo, como lo que teníamos en la escuela, algo así. Entonces estamos hablando de ese elemento o de ese evento. Jeje, eso rimó. Del, del descanso para el almuerzo. Y que ocurre a partir de las 12. No estamos especificando a qué hora termina y tampoco estamos utilizando un verbo, cosa que está bastante interesante. Pasemos al tema número 5, sustantivo 1, hiragana to, y sustantivo 2. El uso del to es bastante sencillo, simplemente se encarga de conectar estos dos sustantivos de manera que encajen en la misma oración, aplicando un uso similar a la y en el español, que sería como decir esto y esto. Es decir, ambos elementos forman parte de la misma oración, adquiriendo pues el mismo significado, prácticamente. Vamos a verlo igual con algunos ejemplos. Tenemos Ginko no Yasumi wa Doyobi to Nichiyobi desu, que significa los bancos están cerrados el sábado y el domingo.
Ginkgo es banco o bancos. No, partícula no. Esta recordemos que la vimos en la lección número 1 o número 2, no me acuerdo. Y luego le ponemos Yasumi, que sería descanso. Entonces, el descanso de los bancos, partícula wa, estamos hablando de este elemento. Doyobi to Nichiyobi, es decir, sábado y domingo es. Por lo tanto, el descanso de los bancos es el sábado y el domingo. Los bancos descansan o los bancos están cerrados el sábado y el domingo. En el siguiente ejemplo tenemos Ototoi to Kino Gogo Yu Ichiji Made Benkyou Shimashita, que significa anteayer y ayer estudié hasta las 11 de la tarde. Donde Ototoi es anteayer o el día anterior a ayer, es lo mismo. Partícula to, que significa y. Kino, ayer. Gogo significa tarde. Yu Ichiji, hasta las 11. Benkyou shimashita, estudiar en pasado. Estudié. Anteayer y ayer estudié hasta las 11 de la tarde. Eso, de esa forma queda estructurada esta oración y vemos dos usos con esta partícula to, en la cual ambos elementos que está unificando entran en la oración y adquieren el mismo significado. Es decir, aquí arriba son días en los que el banco no está operativo y estos dos son fechas en las que yo estudié hasta las 11 de la tarde. Pasemos al último tema y es el uso de la partícula ne. Esta es una partícula realmente sí es muy utilizada, sí es frecuente llegar a escucharla y su uso es bastante simple. Se coloca al final de la oración para esperar alguna confirmación de parte del el oyente o, pues sí, esperar que esté de acuerdo con lo que acabamos de decir. Lo tenemos en estos dos ejemplos. Por ejemplo, lo tenemos en estos dos ejemplos. El primero, Mainichi gogo yu ichiji made benkyou shimasu. Muy similar al que vimos hace un rato, y dice, todos los días estudio hasta las 11 de la tarde. A lo que el oyente está respondiendo, Taihen desu ne, es decir, debe ser muy duro, ¿no? Taigen está otorgando ese significado de muy duro o terrible. Y después tenemos la terminación des, de que es muy duro, pero cerramos con un ne, que sería prácticamente como decir debe ser muy duro. No. La ne es simplemente eso, agregar como un no. Estamos esperando alguna confirmación del oyente o que esté de acuerdo con nosotros. En este caso, el oyente viene siendo la persona que dijo que estudiaba hasta las 11 de la tarde. En este último ejemplo tenemos Kore wa anata no hon desu ne, que significa este es tu libro, ¿verdad? Kore ya lo vimos. Entonces, Kore wa esto, estamos hablando de este elemento, no sabemos qué es todavía. Anata no hon, tu libro, es y partícula ne, porque estamos esperando confirmación. Entonces, este es tu libro, ¿verdad? Y listo, en esto consisten los temas del día de hoy. Están bastante buenos y realmente sí son bien importantes de aprender porque son elementos y son sí, recursos que forman parte del día a día en Japón. Entonces, tenerlos en cuenta y aprenderlos una vez nos va a ayudar mucho para ir avanzando a un buen ritmo. Por lo cual, nuevamente, les recomiendo que investiguen si tienen dudas, pregunten también y hagan algunos ejercicios para que, bueno, reafirmen lo que acabamos de ver. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima lección. Matane.